Hola a todos, bienvenidos a este último webinar de Academia CIDI. Primero que nada, agradecerles a todos los que están conectados, que han hecho también estos webinars posibles durante todo el año. Agradecer a las empresas que nos han confiado y nos han dado su apoyo, especialmente hoy a Argon, que auspicia este webinar, este último webinar. Y un especial también agradecimiento a todos los invitados que han estado durante el año, porque la verdad es que eh, el preparar la clase, el dar la charla, la verdad es que es un gran compromiso y así que un especial agradecimiento a todos los que han participado a lo largo de este año. Los invitamos también a poder a seguir las redes sociales de CIDI para, ahí vamos a estar anunciando para el próximo año cuando comenzamos nuevamente con los webinars, así que estén atentos que se va a comunicar por ese medio. Y bueno, hoy llegamos a este último y nos toca ver biopsia con aguja gruesa, ventajas e indicaciones, creo que un tema clave en la vida de todo radiólogo intervencionista. Y va a estar a cargo del doctor Tomás Reyes, radiólogo intervencionista del Hospital Central Norte de México. Y tenemos como invitada también especial a la doctora Rosa María Vicuña González, que es jefa del servicio de anatomía patológica del Hospital Central Sur de México. Así que, bueno, te doy la palabra, Tomás, para que comencemos. Muchas gracias, Agustín. Muchos saludos a todos. Muchas gracias a la doctora Vicuña por acompañarnos. Pues bueno, vamos a arrancar con lo que nos interesa. Gracias, Argón, por también apoyarnos en esta sesión de webinar. Ah, bueno, empezando con qué es una biopsia con aguja gruesa. Básicamente es la colocación de una aguja en un objetivo sospechoso con el fin de obtener tejido celular para el diagnóstico médico. Normalmente se llama gruesa porque son calibres más gruesos que los comunes o con los de las agujas finas. Estos calibres pueden ir del 20 gauge al 9 gauge, pero lo que más se utiliza y lo que más recomendamos es realizar biopsias con calibre de 14 a 18 gauge. Aquí tienen una imagen de un nódulo tiroideo con una aguja gruesa adentro. Ven dónde están estas flechitas que están marcando el borde de la cama en donde se adquiere la biopsia. Y pues bueno, aquí van eh, entre lo que es un gauge y lo que es Tomás, un perdón, se milímetro cortó gauge. un Vamos a poquito, Tomás, obtener una muestra con un... repetir. Perdón. Si querés Este, repetir que se cortó un poquito ahí esa diapositiva. Esa diapositiva. Ok, mencionaba que los gauge que usamos para biopsia gruesa es de 14 a 18 gauss y que eso significa que más o menos estamos sacando una muestra de 1.6 a 1.2 milímetros y el largo puede ser de 1 a 2 centímetros como lo vamos a revisar en un momento. Y bueno, ¿cuándo son las indicaciones de hacer una biopsia? Es básicamente establecer si una lesión es benigna o maligna, sería la indicación más importante y más básica. Sin embargo, también estas mismas muestras nos pueden ayudar a hacer un análisis microbiológico en caso de infecciones, estadificar enfermedades malignas sospechadas o conocidas como cuando hay una diseminación local de algún tumor o metástasis, identificar enfermedad maligna residual o recurrente tras un tratamiento por cirugía o radioterapia o quimioterapia. También para hacer análisis de biomarcadores, proteínas o genotipos, más hacia la medicina personalizada, obtener material para análisis molecular, determinar el origen celular de una metástasis cuando no se sabe de dónde es el tumor primario y también se utiliza para determinar enfermedades parenquimatodas en órganos, como son en el hígado, por ejemplo, la cirrosis, o en los riñones, alguna glomerulopatía o algún otro tipo de enfermedad. Las contraindicaciones para realizar una biopsia con aguja gruesa, la más importante es tener una falta de acceso seguro, es decir, que la lesión esté localizada en un sitio o muy cercana al corazón o muy cercana a la tráquea o al esófago o a estructuras vitales que no es posible hacerlo de manera percutánea y habría que obtener otro método. Una coagulopatía no corregible, pues por el riesgo de sangrado inminente y sobre todo la negativa del paciente. Y las relativas que se pueden corregir, pues son las coagulopatías, una incapacidad del paciente, esto es
también poderse ahí incapacidad del médico, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cuerpo es muy complejo, tiene muchos espacios y nosotros también tenemos que ser pues, creativos y adaptables a cada paciente y a cada situación. Entonces, esos a veces son relativos y las comorbilidades significativas. Sin embargo, es la mejor opción para los pacientes bajo riesgo y alto riesgo, y también en el embarazo. Y pues bueno, la biopsia como tal, englobada en una imagen, podría ser resumida en esta imagen, en donde tenemos lo que se hace como biopsia de aguja fina, que es una aguja muy delgada, que normalmente puede estar conectada a una jeringa y que se puede hacer por aspiración, y lo que ahora se hace, que es biopsia con aguja gruesa. La gran diferencia es sobre todo el tipo de material histológico que vamos a obtener y la cantidad de información que podemos darle al patólogo para que pueda llegar a un diagnóstico, que es la finalidad de realizar la biopsia. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre todo de aguja gruesa. Nada más les quiero dar unos antecedentes de por qué la aguja gruesa ahora es mejor que la aguja fina, por qué la aguja fina se utilizó tanto tiempo, ¿sí? Para eso tenemos que seleccionar el dispositivo. Cuando tenemos que hacer una biopsia, tenemos que hacer, ok, tengo una lesión en el tórax, en la tiroides, en el hígado. ¿Qué arma voy a utilizar? ¿Qué dispositivo voy a utilizar? Entonces, lo primero, cuando tengamos una lesión, hay que ver qué es la información que buscamos de esa lesión con el patólogo. ¿Qué necesitamos darle al patólogo para que él nos ayude a hacer el diagnóstico? Tenemos que ver dónde está la ubicación, las características morfológicas, si puede ser muy sólida, si es una lesión líquida. Tenemos que revisar la trayectoria de la aguja en la planeación del procedimiento. Obviamente, como mencioné, vigilar el estado de coagulación y también, pues obviamente, la experiencia del radiólogo. Es por eso que tenemos que tener este tipo de sesiones para de alguna manera mostrar cuáles son las herramientas que podemos utilizar y cuáles son las mejores en cada caso, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen en donde son las agujas o las puntas de las agujas más comunes en biopsia por aspiración fina. Hubo un gran tiempo, alrededor de, no sé, unos 20 años, en donde se estuvieron diseñando diferentes biseles o puntas de las agujas de biopsia con aspiración o con aguja fina, para ver cuál de todas ellas podría lograr una mejor muestra. Sin embargo, se ha visto que a pesar de estos esfuerzos, pues básicamente todas trabajan de una forma similar. ¿Y cómo trabajan? Pues aquí está un esquema representativo en donde hay una lesión debajo de la piel. Normalmente se pone la aguja, se aspira con un émbolo, se hace un movimiento de arriba hacia abajo y luego el material aspirado se le coloca en una citología y eso es lo que se envía a patología para su análisis. También hay otras técnicas como hacerlo directamente con la aguja cargada en la jeringa y otra es por capilaridad, que es básicamente igual, dirigir la aguja al sitio, hacer movimientos hacia adentro y hacia afuera y simplemente van subiendo las células por capilaridad. Esta técnica tiene menos sangrado. El problema es que casi siempre las muestras por citología o por aguja fina sangran y eso, como nos comentará la doctora, genera un gran problema para el patólogo al momento de tomar una decisión diagnóstica. Aquí les traigo 4 ejemplos de ultrasonidos de tiroides que son catalogados como nódulos sospechosos. Si se fijan, tienen ecogenicidades y arquitecturas distintas. Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, esta imagen más hipoecoica, que también es larga, es más ancha que alta. Esta otra que es más alta que ancha, otra que es más isoecoica y otra que pues tiene un mejor contraste con el resto del parénquima tiroideo. Entonces, estas lesiones, generalmente cuando se hacen por BAF, pues lo que pueden ver básicamente es si la celularidad es benigna o maligna, a mi entender. Y lo que estamos haciendo con la biopsia de aguja gruesa es entender, aparte de que si una lesión es benigna o maligna, qué tipo de tumor es y se le pueden hacer mucho más pruebas como lo vamos a revisar. Entonces, normalmente en el sistema de Bethesda, que es lo que se utilizaba clásicamente con la citología, es decir, con la aguja fina, las recomendaciones, como lo han revisado algunos, es que hay que hacer una lobectomía, en el caso de la tiroides, una lobectomía diagnóstica. ¿Sí? Esto para que el patólogo pudiera revisar todos los márgenes del tumor, incluso del lóbulo,
y pudiera determinar ahora sí el diagnóstico correcto, ¿no? No simplemente decir si una lesión es benigna o maligna. Lo que es interesante de esta tabla es básicamente que comparen cuál es el costo de una lobectomía contra el costo de una biopsia por aguja gruesa, en el caso de las tiroides. Es 10 veces menos, ¿sí? El coste y el resultado es mejor. ¿Por qué? Porque incluso no le estás generando un hipotiroidismo al paciente, ¿sí? Lo estás sometiendo a mucho menos riesgos, es mucho menos coste y es por eso que es mucho mejor idea, ¿sí? Y esto lo estamos trasladando a diferentes órganos. Pero bueno, ahorita hablando de la tiroides, doctora, ¿nos quiere mencionar? Sí, con respecto a la tiroides, encontré un buen número de artículos de autores coreanos que ellos no utilizan de primera instancia la biopsia por aspiración con aguja fina, sino que se van directamente a la biopsia por aspiración con aguja gruesa. Y esto es porque en el caso de las biopsias por aspiración con aguja fina hay un porcentaje, pues, un poquito alto de casos que o son no concluyentes, inadecuados, o con la categoría 3 que es atipia de significado indeterminado. Entonces ellos mencionan que la biopsia con aguja gruesa tiene una mayor especificidad que la biopsia con aguja fina. Y aunque se menciona que la Asociación Americana de la Tiroides no recomienda el uso rutinario de la biopsia por aguja gruesa por la mayor morbilidad, en comparación con la aguja fina, estos autores coreanos prefieren como primera opción la biopsia con aguja gruesa y es un procedimiento seguro en manos experimentadas. Las complicaciones reportadas principalmente son dolor, edema en el cuello, hematoma peritoneal, pseudonerismas, cambios transitorios de la voz, punción de la tráquea, hemoptisis o infecciones en el sitio de la herida. Si me paso la siguiente. Y en este otro artículo que también es de autores coreanos, ellos proponen un sistema para el reporte patológico de 6 categorías similares a los del Bethesda, solo que esto es con aguja gruesa. Y la ventaja es de que al obtener tejido, pues se pueden hacer marcadores de inmunohistoquímica, tensiones de histoquímica, pruebas moleculares y permite evaluar la arquitectura de la lesión, cosa que no se puede en una biopsia por aspiración con aguja fina, donde solo se puede evaluar la celularidad. Entonces, aparte de que se puede evaluar la arquitectura de la lesión, permite ver el parénquima que rodea el nódulo. Si me pasa a ver si la siguiente. Entonces, en la siguiente está del lado izquierdo, está en las categorías del sistema Bethesda, que son 6. Esta tabla es de la edición del 2023, que son 6 categorías. La primera es la no diagnóstica, benigna. 2, la 3 atipia de significado indeterminado, la 4 es neoplasia folicular, 5 sospechosa de malignidad y la 6 es maligna. Y en cada una de estas categorías se da un riesgo de malignidad y una recomendación de manejo. Y los autores coreanos proponen del lado derecho un sistema también de 6 categorías, solo que tienen subclasificaciones de algunas categorías, como por ejemplo en el caso de la 3, es atipia, por ejemplo, 3A dice lesión folicular indeterminada con atipia nuclear, otra que tiene cambios de células oxifílicas y así es el sistema, pero este sistema lo proponen ellos, ¿no? No es de uso generalizado como el Bethesda. Sí. Doctora, ¿por qué nos podría explicar un poquito por qué es importante para el patólogo ver la arquitectura alrededor de la lesión? Lo que pasa es que hay algunas enfermedades, por ejemplo, en el caso de los carcinomas papilares, en que el diagnóstico está basado en las características nucleares, pues también es importante ver la arquitectura con la formación de papilas o ver si la lesión está encapsulada o no está encapsulada. Por eso ellos mencionan que además de ver la lesión, pues se puede ver el parénquima que rodea a la lesión. Ok, pues bueno, aquí básicamente les coloqué un diagrama. Para los que ya lo saben, pues es un diagrama en donde está descrito una lesión, un tejido, y pues bueno, la biopsia con aguja gruesa básicamente trata de 5 pasos. Primero se tiene que poner la aguja,
cerca de la lesión, ¿sí? Esto es importante ponerla cerca y no dentro de la lesión, justo por lo que menciona la doctora, de para adquirir un poco de arquitectura normal del parénquima circundante, sea el órgano que sea. Luego en el paso 2, cuando hacemos la pulsión del botón, en el caso de las am, pistolas automáticas, como la ProMac, entonces el estilete interno, que es el que corta, avanza dentro de la lesión e inmediatamente la cánula de corte, que es como otro centro por fuera, avanza al mismo, como unos microsegundos después, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que saquemos un cilindro, que puede ser cilindro semicircular o circular completo, y cuando retiremos la aguja ya fuera del paciente, podemos exponer este cilindro y llevarlo a las muestras de patología. Básicamente lo que hace una aguja de una biopsia con aguja gruesa es adquirir un cilindro como esta forma, de forma muy rápida, sobre todo con pistolas automáticas o semiautomáticas. Aquí nosotros como radiólogos intervencionistas y como ya lo hemos visto, cada lesión es única, cada paciente es diferente, entonces tenemos que tener las herramientas adecuadas para tratar a cada paciente o para hacer los procedimientos necesarios. Aquí les pongo unos ejemplos. Esta es la Supercore de BART que viene en un semiautomático. Aquí pueden ver que es un avance de 1 y 2 centímetros. Yo siempre, como los voy a mencionar más adelante en la clase, todo este tipo de biopsias con aguja gruesa es importante hacerlas siempre con un sistema coaxial, ¿sí? Porque el sistema coaxial permite que solamente cortes la piel de un paciente y dirijas la aguja hacia el sitio de interés en un solo paso, en una sola intervención. Y ya no tienes que retirar la aguja y volverlo a hacer. Estas agujas también tienen un tratamiento a base de agua en la punta que las hacen más ecogénicas para los que hacemos guiado por ultrasonido. Aquí vemos esta camita, normalmente puede ser de 19 milímetros o de 20 o de 22, dependiendo. Aquí está la pistola ProMac, que es la que se utiliza en casos, por ejemplo, de riñón o también de próstata con agujas muy largas. Y esta es otra semiautomática, que es la Trucor, que también es buena porque la puedes manejar con una sola mano. Y en este caso es especial para próstata porque la muestra te va a salir hacia abajo. Entonces, aguas con eso. Cada vez que ustedes elijan un dispositivo para realizar la biopsia, lo tienen que conocer primero y siempre preguntarles a la gente que son los proveedores, pues que les den cursos para utilizarla correctamente, ¿sí? Pero son herramientas que antes no existían y que han hecho que estos procedimientos de biopsia con aguja gruesa se han convertido en muy seguros y muy eficaces a la hora de conseguir tejido para muestras. Aquí una amiga me estaba preguntando, oye, Tomás, pero cuál es la, ah, la diferencia entre el side cut y el end cut core needle, ¿no? Básicamente, para decirlo en español, la que es habitual es esta, la que tiene una cánula lateral, y vamos a tener un cilindro semicircular. Y otras que tienen una cánula que va por arriba de la aguja, ellas sí agarran bien un cilindro completo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. En este caso, Argon tiene una que se llama Biopins Ultra, que les voy a mostrar. Y pues bueno, este Biopins lo que hace es que en lugar de obtener pues, este porcentaje, hay un estudio en donde hay hasta 58% más de volumen recogido en las biopsias y pues bueno, esto ¿en qué se deriva? En que el patólogo tiene más información con la cual utilizar las diferentes pruebas para llegar al diagnóstico correcto. Esta es una imagen del biopins, vean cómo es el cilindro completo el que sale y básicamente actúa como que pones la aguja cerca del objetivo, ya después de que accionas, lo que se mueve es otra aguja pero que está alrededor de la primera aguja y ya luego se cierra y entonces es por eso que puedes sacar el cilindro completo. Entonces, básicamente, pues como sabemos aquí, los radiólogos intervencionistas estamos todo el día haciendo un trabajo multidisciplinario. Y en este caso son procedimientos de todos los días, no sé, depende de los centros, hay 2 o 3 biopsias a diario y podemos tener mucha experiencia. Pero la experiencia, sobre todo, lo que más nos va a dar es ver cómo necesitamos de los demás y cómo el paciente necesita de que todo el equipo esté integrado. Entonces, ¿el patólogo qué necesita? Necesita que las muestras que tú le des pueda hacer primero el análisis histológico, hacer pruebas de histoquímica, de inmunohistoquímica,
hacer también biología molecular. Ya con esto les estoy hablando de que necesita 5 a 6 fragmentos mayores a 1 centímetro para poder hacer esto, ¿sí? Y lo que les voy a comentar también en un pequeño video es, bueno, ¿qué dice la literatura? La BAF, el 30% es adecuada para diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Una de cada tres BAFs sí te sacan, pues bueno, un diagnóstico sobre benignidad y malignidad. La aguja gruesa por sí sola, el 90% es adecuado por diagnóstico, pero cuando se combinan llega a un rendimiento diagnóstico de 98%. ¿Y cómo se combinan? Se los voy a mostrar en un pequeño videíto para obtener tejidos de este tipo. ¿Sí? Ustedes hacen la biopsia con cualquiera de los sistemas de biopsia de aguja gruesa y entonces van a tener su aguja, cuando la expongan, va a tener aquí el cilindro del tejido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener una laminilla ahí lista y simplemente hacer un pequeño rodado. No aplastar, no mover con otra aguja, no hacer nada más. Después de que esté el rodado dentro de la laminilla, esperar unos 10 segundos a que se seque, por así decirlo, el tejido, y después meterlo en este vaso de coupling con alcohol al 96%. ¿Esto para qué? Para las muestras de citología. Esto es hacer una citología con Trucut. Y después, el resto de las muestras que ustedes saquen, 6 a 8 muestras, van a ir a, normalmente pues a estos depósitos o a un vasito con formol, ¿sí? O qué opina usted, doctora? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, lo que se requiere antes y durante la realización de la biopsia es que primero el patólogo tenga conocimiento del caso y esto se logra cuando hay una adecuada comunicación entre el médico tratante, el radiólogo intervencionista y el patólogo. Se recomienda realizar algo que se llama ROSE, que es la revisión o interpretación citológica rápida en el sitio, que vendría siendo dar la suficiencia del material y los rodados que tú mencionas, pues es una variante de esto. Con esto se va a ver si se debe de realizar una segunda función en el caso de que no se obtenga material que sea adecuado para diagnóstico. Se recomienda que el patólogo procese rápidamente las muestras porque si se quedan al aire, pues empieza el proceso de autólisis y eso es en detrimento del diagnóstico. También el patólogo debe de optimizar el tejido. Si se obtuvieron varios cilindros, se recomienda incluir un cilindro en cada cápsula por separado, porque si se ponen todos los cilindros en una sola cápsula, y se van a hacer ahí rebajes pues de ese tejido para hacer inmunohistoquímica o histoquímica, pues se va a acabar, todo el tejido se va a acabar parejo. Y si se quiere hacer algún estudio adicional como algún estudio de biología molecular, pues ya no va a haber tejido. Entonces, para optimizar el tejido, se recomienda incluir un cilindro por cápsula. Ok, muy bien. En el caso de la próstata, doctora, ¿por qué es importante tener 12 frascos o 18 frascos dependiendo del lugar? Porque así biopsian todas las regiones de la próstata y también el patólogo debe de incluir los cilindros por separado. Por región anatómica, ¿no? Y también hay, por ejemplo, en el caso de la próstata, ha habido veces en que el urólogo nos dice, salió un carcinoma en un foco microscópico, en uno solo de las biopsias, pero el paciente tiene morbilidades que hacen que no lo pueda operar, pero le puede hacer crioblación y quiero que me diga usted en qué zona de la próstata está el carcinoma para dirigidamente hacerle la crioblación. Entonces, si el patólogo revuelve todos los trucos, pues ¿cómo vas a ver en qué zona estaba el foco microscópico? Perfecto. Entonces, los artículos que hablan de esta interpretación o evaluación citológica rápida en el sitio. Este es un artículo de los autores de un hospital de Cleveland. Así que la siguiente es un artículo de autores colombianos. Entonces, esta evaluación citológica rápida de la muestra en el sitio de la toma o ROSE garantiza que la muestra extraída sea suficiente y adecuada para diagnóstico, disminuye el número de diagnósticos inadecuados y el que se tenga que citar nuevamente al paciente para repetir la toma en los casos en que pues, salió material inadecuado para diagnóstico. Entonces, esto disminuye los costos
relacionados con la repetición del procedimiento y también disminuye la morbilidad asociada a complicaciones por punciones múltiples. Ok. Aquí les menciono algo, un algoritmo que hacemos los patólogos cuando nos mandan biopsias de metástasis de primario desconocido mediante el Ujú. uso de marcadores de inmunohistoquímica. Esto solo se puede hacer cuando tenemos tejido. La biopsia por aspiración con aguja fina no nos sirve porque no se obtiene tejido y además el proceso de inmunohistoquímica requiere calor y si nosotros sometiéramos una laminilla que tiene un extendido citológico y una biopsia con aguja delgada, lo más probable es que en alguna parte del proceso el material se desprenda de la laminilla y no nos sirve, entonces se necesita tener tejido. Entonces los dos marcadores que utilizamos inicialmente es la citoqueratina 7 y la citoqueratina 20, y en base a las positividades o negatividades de estos marcadores se tiene este algoritmo que está en esta tabla, y en base a estas cuatro posibilidades están los probables primarios. Para cada uno de estos tumores hay marcadores adicionales de inmunohistoquímica, entonces así es como el patólogo aborda las metástasis de primario desconocido. Del lado izquierdo tengo fotos de laminillas con estos cilindros de tejido. Como pueden ver ustedes, el del lado derecho es ya casi se ven muy delgaditos los cilindros porque pues ya el tejido, conforme lo vamos rebajando para obtener cortes para la inmunohistoquímica, pues se va haciendo cada vez más delgadito y va a llegar un momento en que ya no va a haber tejido en el bloque. Entonces, si todos los cilindros los metemos en una sola cápsula, todos parejitos se van a ir acabando y por eso hay que separarlos en cápsulas diferentes. Diferentes. Muy bien. Muy bien. Hasta ahorita, Agustín, ¿hay alguna pregunta? Por ahora no Tomás, pero de paso les recordamos a todos que pueden ir haciendo preguntas en el chat y bueno, se las vamos leyendo a Tomás y a la doctora para que nos responda. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a avanzar un poco con casos clínicos. Estos casos clínicos todos fueron realizados en el hospital y tienen pues una vigencia de menos de 2 semanas. Entonces vamos a empezar con el primer caso. Es un masculino de 53 años que llega con fiebre, escalofríos, mialgias y refiere dolor abdominal en ambas fosas ilíacas. Tiene una alfa-fetoproteína de 1.2 y un antígeno carcinoembrionario de 1.87, los cuales son bajos y son normales. Sin embargo, en la tomografía se ve una lesión en el segmento 6 de 40 por 35 milímetros, que ahorita les vamos a mostrar, y que el radiólogo diagnóstico dio como sospecha de hepatocarcinoma contra un hemangioma típico. Entonces, pues bueno, aquí les muestro la tomografía del paciente en fase simple, en fase arterial y en fase venosa. En fase arterial llama la atención que hay bastante reforzamiento arterial periférico con un poquito de llenado centrípeto, y en la fase venosa pues hay también algo de washout y todavía se alcanza a ver un poco de vasos. Sin embargo, no vemos que se llene la lesión de contraste. Aquí es una porción más inferior del tumor, también en fase arterial. Vean cómo existe contracción de la cápsula de Gleason. Aquí hay un poquito de deformación del hígado. Esto sería la vesícula. Y en la misma zona, en la fase venosa, como esta lesión pues se mantiene hipodensa en esa fase. Una reconstrucción coronal mostrando los vasos nutricios de la lesión en la fase arterial, y también como un dato ahí importante, un hemangioma, sí con un comportamiento clásico en el vaso. Entonces, pues bueno, ya con este paciente, los médicos de oncología nos solicitan hacer una biopsia, ¿no? Y nosotros, revisando el estudio, pues decidimos, oye, ¿sabes qué? Me parece que la porción inferior está más vascularizada, está muy cerca de la cápsula. Yo preferiría entrar un poco más cefálico, más craneal, y ir a esta porción de la lesión para llevar un poco también de tejido normal y tejido, pues, tumoral, entre comillas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ven la imagen del día de la planeación. Vemos cómo hay un abordaje intercostal con una biopsia de 18 Gauss por 10 centímetros. eh,
con una aguja coaxial. Entonces, como veía aquí el diagrama, esta es la aguja coaxial que está justo en la periferia del tumor y pues bueno, ahí se tomaron las muestras, se tomaron básicamente como 6 a 8 muestras de Trucut y pues bueno, aquí otra reconstrucción para que vean la posición de la aguja bien dentro de la lesión y pues bueno, posterior a esto, como estaba muy vascularizado, pues tuvimos que hacer, colocar hemostático a través de la aguja coaxial, que también es otra de sus ventajas, que puedes, usarla también para poner hemostático y pues listo, esperando el resultado de patología. Bueno, aquí se hizo un rodado de los cilindros y no descamó realmente material diagnóstico, como se puede ver ahí, solamente se observan eritrocitos y algunos leucocitos de la sangre periférica, pero no descamó ningún otro tipo de células. Por lo tanto, se diagnosticó como insuficiente para diagnóstico. Y la siguiente, y ya en los cortes histológicos de los segmentos, lo que observamos es parénquima hepático con su arquitectura normal. Ahí vemos en la porción, en la porción central un espacio porta y a los lados venas centrales. La siguiente, y a mayor aumento se observan hepatocitos de aspecto normal, si acaso con algunos datos de regeneración, como es la presencia de algunos hepatocitos binucleados y otros con un nucleólogo pequeño, pero realmente ningún dato de lesión neoplásica. Y había otro fragmento, la siguiente, en donde se ve tejido conectivo denso con algunos troncos nerviosos. Entonces, se diagnosticó pues como un hígado sin alteraciones histológicas y este fragmento pequeño de tejido fibroso con tractos nerviosos y sin evidencia de células neoplásicas. Perfecto. Entonces aquí lo que yo retomo de este caso es que, pues bueno, es una lesión bastante visible en la tomografía, que incluso pues había una sospecha de patocarcinoma por la cuestión de que está retrayendo un poco la cápsula de Gleason, etcétera. También los hemangiomas lo podrían hacer, pero bueno, lo importante es aquí que no se encontraron células neoplásicas. Entonces podría ser, no tenemos todavía un diagnóstico, pero podría ser más hacia el hemangioma, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer más estudios de imagen, como una resonancia magnética, para verificar más cualidades de la lesión. Pero esto como comentario, nosotros preferimos hacer la biopsia porque el acceso a estudios de resonancia magnética en nuestro medio es tardado. Sí hay acceso, pero pues tardan algunos meses y como tenemos el tumor board y revisamos todo esto de manera multidisciplinaria, se optó por hacer la biopsia para determinar si el paciente tenía o no cáncer y aparentemente pues no va por ahí. Muy bien, entonces vamos al caso número 2. Es un masculino de 65 años, diabético tipo 2, fumador crónico de cannabis, dolor abdominal difuso asociado a pérdida de peso. En la tomografía, el médico radiólogo diagnóstico dio un diagnóstico de pancreatitis necrotizante. Sin embargo, el paciente no tenía como tal una clínica de ese tipo, y tenía antígeno carcinoembrionario de 72 y el carcinoma 125 en 46,2. Entonces, igual, este paciente también fue revisado en el tumor board. Revisamos las imágenes y pues bueno, lo que nosotros vimos es que hay, en esta fase arterial una lesión en el cuerpo del páncreas, la cual está rodeando, en este caso, la arteria esplénica. Aquí en esta la podemos ver un poquito mejor. El cuerpo tiene una apariencia más normal, un reforzamiento homogéneo. Sin embargo, la porción posterior de la cola, es un poco más hipodensa. Aquí en una reconstrucción, sagital, simplemente para mostrar lo rodeada que está esta estructura para hacer un abordaje, percutáneo, ¿no? Tienes por detrás el vaso, por delante el colon, pues la aorta, las vértebras y todo muy, muy protegido. Y pues bueno, había esta ventana, que también estaba muy baja porque estaba la crura diafragmática. Aquí otra reconstrucción coronal en donde igual se ve este aspecto espiculado, pues mal definido, hipodenso, que no refuerza igual que el resto. Y también había, mira, otra lesión aquí en el hígado que pareciera una metástasis. ¿Sí? Entonces, con esta información, ¿por qué se optó? Pues básicamente, pues intentar hacer la biopsia, ¿sí? Entonces aquí les voy a mostrar un poquito de la fase simple en donde estamos llevando la primera aguja de corte. Aquí ya atravesamos, la crura diafragmática en una sola puesta y si no sé si alcanzaron a ver ahí,
bueno, de un trayecto de medial a lateral, pasamos muy cerca de una raíz nerviosa aquí de los cuerpos torácicos y por aquí aparece un órgano que atravesamos, ¿no? Es la suprarrenal que está adyacente al sitio de la lesión. Entonces, lo importante de tener una aguja coaxial para hacer tu biopsia de aguja gruesa, ¿por qué? Porque ya que hiciste este abordaje, pues ya no te mueves de ahí, ya puedes ahí tomar las muestras suficientes e incluso maniobrar esa misma aguja para poder tomar otras porciones de la lesión, ¿sí? Igual aquí, básicamente, para mostrarles igual en este plano coronal, cómo va avanzando la agujita, se atraviesa la crura, ahí pasa, gracias a Dios no hubo ningún neumotórax, y pues cómo vamos llegando ahí a la suprarrenal, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo decidí quedarme ahí porque estoy muy cerca de la lesión y al final tomamos 8 muestras de Trucut y le hicimos la técnica combinada con citología y estas son las imágenes. Aquí en la citología del rodado de los cilindros se observa que la lesión descamó abundante cantidad de material, entonces desde las fotos panorámicas que se ven en las imágenes superiores, pues uno le puede decir al radiólogo, ya tomaste el material adecuado, ¿no? Y ya viendo el detalle en las fotos inferiores se ve que esta neoplasia está constituida por esas estructuras de aspecto modular o papilar en el centro, con células de núcleos grandes, hipercromáticos y disminución en la cantidad de citoplasma. A ver, la siguiente. Se observa que en algunas áreas, como en la imagen superior izquierda, forman esas estructuras como si quisieran hacer glándulas. Del lado derecho se observa en el fondo un material como si fuera vacuolado, y es que acuérdense que el doctor Tomás nos dijo que atravesó la glándula suprarrenal y las células de la corteza suprarrenal tienen lípidos, entonces ahí pareciera que eso corresponde a la suprarrenal, y en las imágenes inferiores se observan las células neoplásticas de este adenocarcinoma que tienen ahí nucleolos prominentes e incluso pseudoinclusiones intranucleares. El diagnóstico fue de muestra satisfactoria y una categoría 6 de la Sociedad de Papa Nicolau para el reporte de la patología pancreatobiliar, que corresponde al diagnóstico de adenocarcinoma. La siguiente. En reportes de esta sociedad, la OMS sacó una revisión, si me pasan la siguiente, y es un sistema similar al de la Sociedad de Papa Nicolau. Entonces, del lado derecho está el sistema de la OMS y del lado izquierdo el de la Sociedad Papa Nicolau para el reporte de los neoplasias pancreatobiliares. Tienen las dos. La Sociedad de Papa Nicolau tiene 6 categorías y la de la OMS tiene 7 categorías, en donde están, las primeras son similares, están los casos insatisfactorios, luego en la Sociedad Papa Nicolau está negativa para malignidad, mientras que en la OMS incluye aquí patologías no neoplásicas y neoplasias benignas. La 3 en ambas es la de atípica, que es de las más inespecíficas. La 4 en la Sociedad de Papa Nicolau están neoplasias benignas y infecciones, neoplasias pancreáticas de bajo grado. Las 5 sospechosa de malignidad y la 6 positiva para malignidad. En el caso del sistema de la OMS, aquí incluye tanto neoplasias epiteliales del páncreas exógeno como neoplasias neuroendocrinas que no están incluidas en la de la sociedad Papa Nicolau. La siguiente. Pues entonces, ya viendo, como en el caso del sistema Bethesda, cada categoría da un riesgo de malignidad estimado y da una recomendación de manejo. A ver, la siguiente. Ya viendo los cortes histológicos de los cilindros que se obtuvieron, pues vemos aquí la presencia de una neoplasia epitelial maligna que forma estructuras glandulares y cordones, como se puede ver en las imágenes inferiores, con células de núcleos hipercromáticos grandes, con atipia y disminución en la cantidad de citoplasma. A ver, la siguiente. Y aquí efectivamente tenemos un fragmentito de suprarrenal que el doctor Tomás atravesó para poder llegar a la lesión. Vemos del lado izquierdo la cápsula
de la glándula suprarrenal y inmediatamente debajo de las células de la corteza adrenal que tienen este citoplasma vacuolado por la presencia de lípidos, ¿no? Entonces el diagnóstico fue pues de un adenocarcinoma moderadamente metastarizado y un fragmento de glándula suprarrenal sin alteraciones. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí, nada más para comentar a mis colegas intervencionistas que, pues no hubo ninguna elevación de presión arterial o algún cambio en el cuadro clínico del paciente por haber atravesado, pero sí era importante, pues reportarlo porque lo vimos en el momento de la lesión y pues obviamente yo sabía que probablemente iban a salir en las muestras de patología, ¿no? Entonces, para que hubiera esa información correcta y no hubiera caído en otra interpretación errónea, ¿sí? Bueno, este es un artículo de las biopsias con aguja gruesa, pero estas son guiadas por ultrasonido. En el caso de tumores pancreáticos son útiles. En el caso de tumores que son potencialmente operables, pues es útil tener el diagnóstico antes de la cirugía. Para tumores que son inoperables, es útil obtener tejido para hacer estudios de marcadores de biología molecular y poder dar un tratamiento en base a terapia blanco. Y las complicaciones reportadas pues, son las mencionadas ahí: sangrado, hematomas, pancreatitis, dolor abdominal, función accidental de otros órganos, como en el caso de la suprarrenal o fístulas. Y en manos experimentales porcentaje de complicaciones es bajo. En este artículo que revisé, que es de autores polacos, el porcentaje de complicaciones fue del 2%. Bastante bueno. Ujú. Y yo creo que también el riesgo de diseminación peritoneal de las células es menor por el uso de estos sistemas coaxiales con las agujas gruesas, ¿no? En donde la aguja entra y sale, pero por dentro de la aguja. Entonces ya no estás pasando todo el tiempo por los tejidos ahí Ujú. circundantes. Muy bien, vamos al siguiente caso, el caso número 3, es otro masculino de 83 años con dolor leve en epigastrio, antecedentes de descontrol glucémico, lesión renal crónica agudizada, diabético e hipertenso. En la tomografía se ve un tumor en cuerpo y cola del páncreas con involucro de vasos mesentéricos. Tiene deshidrogenasa láctica de 247, fosfatasa alcalina de 130, bilirrubina baja o normal 0,3 la total y la albúmina de 2,2. Entonces aquí les voy a mostrar igual, tomografía en fase arterial, en fase venosa, vemos como las arterias del tronco celíaco, aquí la arteria esplénica también se ve como invadida, incluso se ve estenosada en algunas secciones. Eh, Vemos que igual como en el otro caso, una lesión hipodensa que abarca también el cuerpo y la cola del páncreas. Y pues bueno, aquí más bien su extensión, vemos la glándula suprarrenal. Y también había una lesión hipodensa en el hígado, sospechosa de metástasis. Y es aquí donde yo voy con el patólogo, le muestro el caso porque me piden la biopsia y le pregunto, doctora Vicuña, ¿qué me recomienda usted biopsiar? ¿Será que trato de hacer la biopsia del páncreas, aunque sea técnicamente difícil? O más sencillamente me voy por la metástasis hepática. ¿Qué opina, Pues, doctor? pues tomar el tejido que tenga menos necrosis, porque si solo obtienen material necrótico, pues no va a servir para diagnóstico. Ok, ¿la necrosis es más frecuente encontrarla en lesiones primarias o en metastásicas? ¿O Las- es igual En las dos. en las dos? Ok, bueno, aquí nosotros optamos, revisamos la tomografía y vemos que había un espacio ahí de grasa mesentérica por donde podríamos entrar. Pusimos al paciente de lado, del lado derecho hacia abajo, en decúbito lateral derecho. Y pues bueno, aquí ven la punta de la aguja coaxial, como nos vamos acercando. Aquí tiene adentro una punta roma, que eso permite que usted avance la aguja, que uno avance la aguja sin riesgo de perforar pues algún vaso o alguna estructura vital. Y pues bueno, estos son controles que se van realizando ya haciendo las biopsias mediante TAC. Algo que les quiero mostrar es cómo al principio, en la primera vez que pusimos la aguja coaxial para empezar a dirigir más la aguja, el estómago estaba en una posición pues bastante razonable y adecuada para uno estar tranquilo. Pero ya mientras estábamos haciendo las biopsias,
de repente el estómago se acercó, ¿no? Entonces es importante también en estos sitios dar medicamentos como la butiliosina para disminuir la peristalsis de los intestinos, ya que son cosas que te podrían pues poner en la cara pálida, ¿no? Ponerte muy nervioso y ocasionar alguna tragedia. También aquí sería bueno poder hacer una hidrodisección. Yo en este momento no la hice porque tenía pues bastante espacio graso alrededor de mi aguja. Sin embargo, pues bueno, mostrarles cómo el estómago se acercó y pues bueno, básicamente no pasó a mayores, pero sí me sorprendió a mí en esta parte. Y pues bueno, nada más para que vean cómo es la trayectoria. Vamos el paciente de ladito, atravesamos la piel, el músculo y un poco ya que estamos ahí cerca, esta es la, como les decía, la aguja con punta roma, que también vienen en los kits de agujas semiautomáticas. Y pues bueno, ya que estamos ahí, se tomaron las muestras de biopsia. Bueno, aquí en lo que se observa en la citología del rodado del tumor que ustedes tomaron es que hay material en las fotos superiores y en la inferior izquierda, son células neoplásicas cohesivas que se disponen en un patrón papilar. La presencia de estas prolongaciones como digitiformes es lo que hace que el patólogo lo refiera como papilar. Y algo importante es, del lado derecho, en la parte inferior, hay colágena, que es lo que se tiñe de color rosa, y células fusiformes que son fibroblastos. Entonces, las neoplasias invasoras, como en el caso del carcinoma de páncreas y de la mama, lo hace más el del páncreas, hay algo que le llamamos desmoplasia, que es una respuesta estromal a la invasión y se caracteriza por la proliferación de fibroblastos y producción de colágena. Entonces, en la imagen del lado derecho inferior estamos viendo la reacción desmoplásica con la colágena y con las células fusiformes que corresponden a fibroblastos. Así sí, ya a mayor aumento en estas estructuras neoplásicas, en la siguiente, se observa ahí, le circulé una figura de mitosis y del lado superior derecho se observa que la neoplasia forma mórulas. Hay una lucecita ahí, que es una luz glandular. Y en la imagen inferior se ve en otras áreas la neoplasia es muy pleomórfica, o sea, hay mucha variación en la forma de tamaño de las células. Hay una célula incluso con 3 núcleos hipercromáticos, otra célula con núcleo grande y con vacuolitas claras en el citoplasma. Entonces el diagnóstico pues, de esta citología fue un adenocarcinoma papilar, que también corresponde a la categoría 6 de esta Sociedad de Papanicolau para el reporte de la citopatología pancreatobiliar. Perfecto. Y ya en los cortes histológicos de la biopsia, pues se observa, como ya se vio, la reacción desmoplásica. Todo lo que en la foto de la izquierda, todo ese estroma que está ahí rosa, pues es la reacción desmoplásica. Y ahí en medio de estas áreas de fibrosis están esas estructuras glandulares neoplásicas. En la foto de en medio, lo que se observa es un islote de Langerhans digamos, del páncreas residual. Y en la foto de la derecha nuevamente se observa una estructura, una glándula neoplásica con ese material mucinoso que se tiñe de color azul clarito dentro de la luz de las glándulas. La siguiente, pues igualmente se observa la presencia de las estructuras glandulares neoplásicas. Y en la foto inferior hay una morulita que está metida en un vaso. Incluso se ve el espacio alrededor de la mórula y se ve el endotelio. Entonces, eso pues, nos permite decir que el tumor tiene invasión vascular. Entonces, el diagnóstico fue de un adenocarcinoma mucinoso con permeación vascular, y en este caso se hicieron pues, tinciones de histoquímica, como un azul alciano que resaltó el moco, y se hicieron marcadores de inmunohistoquímica, uno para neoplasias epiteliales, que es la citoqueratina AE1-AE3, que fue positiva, y otro para neoplasias neuroendocrinas, que es la cromolanina, la cual fue negativa. Muy bien, doctora, en algunas de estas muestras se ve necrosis No, solo se ve la reacción desmoplásica. desmoplásica. Ok. Y la cuestión de la permeación linfovascular o permeación vascular, perdón, lo ve dentro del vaso, ¿verdad? O alrededor, o cómo es que es Dentro del vaso. dentro del vaso.
Se debe a veces el estroma se retrae y parece que es un vaso infiltrado, pero cuando uno tiene duda, puede uno hacer un marcador de inmunohistoquímica para las células endoteliales que se llama CD34. Resalta muy bien las células endoteliales. Entonces, si se ve uno el nidito neoplásico y la retracción y alrededor células marcadas con CD34, si es un vaso. Si solamente está la retracción y no se ve que haya células endoteliales, pues no, no es invasión vascular o linfática, ¿no? Ok, muy bien, vamos a pasar al otro caso. Es una femenina de 78 años con disnea, enfermedad pulmonar con componente obstructivo y restrictivo, el cual mejora con broncodilatador. Es hipertensa de 25 años de evolución y un poquito de ansiedad hace 3 años y datos sugestivos de hipertensión pulmonar. Como tal, pues es una paciente que no se ve tan grave, eh, pero pues bueno, se le hace la tomografía, se encuentra esta lesión pues cerca de la porción apico posterior del lóbulo pulmonar derecho. Ahí vemos cómo pues podríamos decir que tiene unas bandas, pues probablemente no sé si atelectásicas o alguien podría decir que es una lesión espiculada, que a la ventana de tejidos blandos muestra calcios gruesos y algunos calcios puntiformes más finos. Pareciera que tiene contacto con la pleura y pues bueno, no parece afectar como tal el parénquima pulmonar. Por lo mismas cuestiones que estaba, pues una lesión. Aquí en nuestro hospital también hay mucho de recomendado. Entonces, esta lesión, aunque no fuera un LUNRAT 5 o LUNRAT 6, por los antecedentes, por la cuestión de que tiene unas calcificaciones, que era una lesión única, no había otras lesiones en las bases pulmonares, no había derrame pleural, no había nada más, entonces se nos solicitó hacer la biopsia. Entonces, pues bueno, accedimos porque los que normalmente piden estas lesiones, pues es neumología, cirugía de tórax y oncología, y en este caso lo pidió neumo y oncología médica. Entonces aquí ven la aguja, igual con la técnica que les mencioné con aguja gruesa, utilizando sistema coaxial para dirigir bien la aguja. Ahí vemos que estamos dentro de la lesión. Siempre tener bien las evidencias, guardarlas. Si en su hospital no hay sistema PAC, si no funcionó, tomen fotos de todo porque esto es lo que a nosotros, pues, podemos demostrar la calidad del trabajo y también podemos, tener seguridad si es que encontramos tejido o no, ¿no? Digamos, de sospecha. Y este fue el resultado. Se hizo en la citología de este rodado de los cilindros, se observa que hay la presencia de lóbulos de estroma fibroadiposo. Todas las células grandes vacuoladas con el núcleo rizado a la periferia corresponden a adipocitos y las células que están en la porción central fusiformes pues son fibroblastos. La siguiente. Ahí se ve incluso la presencia en la parte central de la foto de un vaso de curvo y pues esto se diagnosticó como tejido fibroadiposo y células fusiformes sin atipia y material no útil para interpretación diagnóstica y no representativo de la lesión que presenta la paciente. O sea, no se llegó a la lesión. La lesión. Sí, o tal vez la lesión, o bueno, no se llegó a la lesión por la aguja, pero no descamó tejido, pues, digamos que llegara a ser una buena evidencia, ¿no? Para llegar a un diagnóstico. Y es Ujú. por eso que también, bueno, nosotros como autocrítica, pues no toda la lesión que es visible debería de biopsiarse, ¿no? Se tiene que hacer, un esfuerzo clínico, pues, mayor para que podamos, ofrecer un procedimiento, pues, sin tanto riesgo. Sin embargo, pues, bueno, aquí al ver que no hay un material, pues, malo, pues, la recomendación es darle seguimiento. Aquí en el truco también, pues, no se vio nada, ¿verdad? Solamente fibras de músculo estriado, que son las que se ven en la imagen, en la parte inferior de las fotos, Sí. y lóbulos de tejido adiposo maduro, que se ven en la porción superior, pero sin evidencia de células neoplásicas. Ok, y tampoco sin evidencia de células pulmonares o de la pleura. No, nada, nada, ni pulmón ni pleura. Ok, perfecto. Y bueno, ya vamos pasando al último caso. Estamos sobre la hora. Es el masculino de 76 años con hipotiroidismo, antecedente de prostatectomía y un evento de trombosis mesentérica que se resolvió con resección intestinal en 2023. Llega a urgencias con dolor mandibular, bruxismo,
disminución progresiva de la apertura oral. El paciente yo cuando lo conocí ya no podía abrir para nada la boca. Y bueno, un aumento de volumen cervical bilateral con pérdida de peso, obviamente porque ya no puede comer. Y pues bueno, nos dicen que hay tejido muscular con datos de infiltración en los médicos de radiología diagnóstica. Y pues bueno, el paciente con hiponatremia moderada crónica sintomática, otorrino le hace una nasofaringolaringoscopía flexible y menciona que no hay hallazgos. Entonces, pues nos buscan para revisar las imágenes y pues bueno, vemos estas lesiones, vean, que están infraparotidias. Vemos este reforzamiento importante del lado derecho en el espacio pterigo mandibular. Vean cómo está muy cerca aquí también de la faringe. Por eso cuando me dijo Torrino que no vio nada a la videolaringoscopía, pues estaba yo muy pues preocupado. Vemos que también en estos músculos aquí de maceteros de la masticación están infiltrados por una lesión amorfa de bordes mal definidos que tiene algunos centros necróticos. Vemos que también del lado izquierdo existe también en el músculo una lesión aquí que parece hasta como una florecita con bordes lobulados, con un centro más necrótico. Está rodeado de vasos de la carótida externa, de la vena yugular externa. Seguimos revisando las imágenes. Vemos que en el cuello también hay otro nódulo que está ahí pegado al hueso ioides. Otra vez aquí arriba, dentro de esta región, en la porción prevertebral de las cervicales, también bastante cantidad de lesión. Y pues bueno, ¿cuál se nos hizo más, pues, digamos, fácil de biopsiar o con menos riesgos? Pues fue esta, ¿no? Y aquí se los vamos a mostrar. Aquí se hizo, y les voy a mostrar aquí los cortes histológicos de los cilindros. En la parte superior izquierda se ven algunas fibras musculares y acinos de glándula salival. Y en el resto de las fotos se observa que la lesión tiene muy poca cantidad de células, lo que tiene es este material rosa o amorfo eosinófilo, con algunas células fusiformes con aspecto de fibroblastos. Entonces, del lado derecho, en la parte superior pareciera colágena, sin embargo, en las imágenes inferiores, la tinción del material es más eosinófila, o sea, más rosa y más amorfa. Sí. Esto, por ejemplo, correlacionando radiológicamente, a mí me resuena que me digan, oye, ¿sabes qué? No encontramos células cuando veo que es un tumor o una lesión con amplio reforzamiento, ¿no? O sea, que le llega bastante sangre. Entonces Ah, uno piensa que normalmente pues tiene vasos y pues debería haber células, ¿no? Pero en este caso, pues no. Entonces, ya a mayor aumento se observan las células, las poquitas que había del lado izquierdo son fibroblastos fusiformes y algunas células inflamatorias, linfocitos y células plasmáticas, pero en la foto derecha es una lesión casi acelular que solo tiene este estroma rosa que se interpretó como colágena hialinizada. Entonces, pues, ahora sí que se etiquetó como insuficiente para diagnóstico con una nota diciendo que por esa colágena pudiera corresponder a un tumor fibroso solitario, porque se detiene colágena de aspecto queloide como las de las cicatrices queloides, pero también tiene células fusiformes que aquí no hay tantas, ¿no? Y se sugirió pues mejor realizar una biopsia incisional. ujú. A lo cual cirugía maxilofacial accedió y estos son los resultados. Pues aquí encontramos que todas las biopsias que se enviaron tienen ese estroma de aspecto hialinizado, esclerosado o rosa, con muy pocas células. Entonces, aquí, cuando uno ve un estroma tan hialinizado, si no es colágena, puede ser material amiloide. Entonces, aquí se hizo una tinción de rojo Congo, que es la que está en la tercera foto. No basta solamente ver el material rojo, al microscopio de luz, sino que hay que verla con un lente polarizado, y si ese material tiene esa birrefringencia de color verde manzana, entonces se hace el diagnóstico de que es material amiloide. Entonces, por la presencia de una masa de bordes mal delimitados que está hecha casi exclusivamente de amiloide, pues se dio el diagnóstico de un tumor amiloide o
o amiloidoma. Lo que hay que ver en este paciente es si no tiene una discrasia de células plasmáticas, algún plasmocitoma o mieloma múltiple, porque nosotros no tenemos manera de saber, con los recursos del hospital, de qué tipo es el amiloide, si es de cadenas ligeras, de proteína amiloide asociada. Entonces, lo que queda para los clínicos es que investiguen si no tiene alguna lesión que sugiera plasmocitoma o mieloma múltiple. Muy bien. Bueno, pasamos a las conclusiones, doctora. Ah, sí, entonces, las conclusiones, en los casos de lesiones que sean biopsiadas con aguja gruesa, pues lo primero que es una adecuada comunicación entre los médicos tratantes, el radiólogo intervencionista y el patólogo para lograr mejores resultados que beneficien al paciente. La evaluación de los cilindros obtenidos con esta técnica del rodado aumenta la probabilidad de tener una muestra suficiente y adecuada para diagnóstico y disminuye la necesidad de repetir la biopsia posteriormente si esta fue inadecuada. Es importante mencionar que cuando se hace el rodado, este debe ser de manera gentil, sin aplastar el material, porque eso lo dañaría y también sería en detrimento del diagnóstico. El patólogo debe optimizar el tejido, como ya dije, incluyendo por separado cada cilindro y la presencia de tejido, a diferencia de la biopsia con aguja delgada, es que permite evaluar la arquitectura de la lesión. En el caso de ganglios aumentados de tamaño, en donde piensan si pudiera ser un linfoma, ahí sí es vital ver la arquitectura, porque los linfomas pues, pueden ser difusos o pueden ser nodulares, y si nosotros vemos solamente células linfoides sueltas con una biopsia con aguja delgada, pues no vamos a saber la arquitectura de la lesión y menos vamos a poder clasificar el linfoma. Entonces, la realización de estudios complementarios como tinciones de histoquímica, marcadores de inmunohistoquímica y biología molecular, solo se puede hacer con una biopsia con aguja gruesa, no con una biopsia por aspiración con aguja delgada. Y esto es especialmente importante en el caso de las metástasis de primer desconocido, porque como ya les mostré, se tiene que hacer el algoritmo con los marcadores de inmunohistoquímica para ver el probable primario. También, teniendo tejido, pues se puede clasificar un linfoma y se pueden hacer marcadores para la correcta, ahora sí que ponerle nombre y apellidos al linfoma. Y en el caso de tumores como el cáncer de mama que tiene terapia blanco o terapia dirigida, pues permite hacer marcadores de inmunohistoquímica como los receptores hormonales, el HER2, para dar la terapia dirigida. Eso sería por parte de patología. Muy bien, y por parte de nosotros, que ya estamos sobre la hora, pues mencionarles que la biopsia con aguja fina es una técnica eficaz y segura en manos especializadas. Forma parte o es una pieza fundamental de la medicina personalizada. Esto obviamente tomados de la mano con las demás especialidades que están también caminando hacia este tipo de medicina. Debe realizarse por personal experto en radiología porque pues la primera cosa es identificar y luego ya tienes que saber llegar y luego tomar una muestra bien, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Les recomiendo utilizar dispositivos modernos, aprovechar el avance de la tecnología. Los calibres que más les recomiendo en caso de riñón, por ejemplo, que quieran descartar algo parenquimatoso, pueden usar 14, 16 Gauss, pero como base para próstata, hígado, pulmón, tiroides, mama, 18 Gauss. Y pues bueno, hay que utilizar técnicas de seguridad que ya ustedes las conocen. Las más famosas o las que mejor funcionan es la hidrodisección, la neumodisección y también el uso de hemostáticos, que también la facilidad de colocarlos utilizando estas agujas automáticas o semiautomáticas, pero con una aguja coaxial, pues es maravillosa para darles a nuestros pacientes un perfil de seguridad mucho mayor. Pues bueno, no sé, Agustín, si tenemos algunas preguntas ahí del público. Bueno, muchas gracias, Tomás. Si hay algunas preguntas, sobre todo en relación a las biopsias de tiroides, un poco recién lo que comentabas, qué calibre de aguja recomendabas, qué nódulo, si tenés algún tamaño que recomendarías la biopsia con aguja gruesa, o si lo haces después de dos punciones
que Ok. fue insuficiente, digamos. Ok, yo aprendí a hacer biopsia con aguja fina por aspiración. También me enfrentaba a todas estas cuestiones de que, pues, bueno, salía sangre, sobre todo cuando el patólogo ve en la laminilla sangre, pues dice, uy, ya sabes qué, creo que aquí no voy a encontrar grupos celulares para darte una respuesta adecuada. Entonces, desde hace 2 años y medio migré a la práctica de hacer todas las biopsias de tiroides con aguja gruesa. Realmente empecé utilizando 20 gauge, sin embargo no tuve buenos resultados y ya que me cambié a 18 gauss, entonces ya mi práctica empezó a tener mejores resultados. Casi el 90% de las biopsias son suficientes y también eso ha promovido que ahora nos envíen pacientes para hacer ablación de tiroides en nódulos benignos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si van a iniciar su práctica de tiroides con aguja gruesa, lo realicen con 18 Gauss y con agujas cortas, ¿no? Menores a 10 centímetros para que no tengan que maniobrar pues bastante. Y si tienen el acceso a la aguja coaxial, también es maravillosa porque entonces esa la colocan transísmica, ya tienes el acceso y ya simplemente la vas moviendo para dirigir tu aguja de biopsia un poquito nada más y no tomar siempre el mismo sitio, porque también la cuestión aquí es que estás en el mismo sitio, pues a la tercera biopsia ya solo va a salir sangre, ¿no? Y vas a tener el mismo problema. Bien, Tomás, ¿y recomendás alguna cantidad de muestras? No ¿Cómo sé lo que lo dice la dirigís? doctora Vicuña, pero normalmente las primeras 2 muestras hacemos rodado en citología usando 4 laminillas. Esas 4 laminillas se van al vasito que les mostré y luego tomo otras 4 biopsias de Trucut y esas van directamente a un vaso con formol para su análisis histológico. Bien, buenísimo. Y si otra de las preguntas que se repitió era que si usás algún hemostático en las funciones en general. Sí, en cuestión de tiroides no, porque es muy superficial y lo mejor es comprimir, ¿no? Así ya pues no corre riesgos de que esté infectado el material o que provoques pues algún problema inyectando algo más. Todo lo que es superficial, yo creo que se resuelve presionando. Ya que son órganos profundos, yo utilizo el hemostático sobre todo en el hígado porque pues es bastante vascularizado y algunas pocas veces en riñón, pero no es lo más frecuente. Yo creo que lo uso más en hígado y en mama. Bien, buenísimo. Y después hay dos preguntas para la doctora Vicuña González. Las muestras que van a estudios biomoleculares, ¿la muestra en qué líquido se tiene que conservar? Preguntan. Nosotros no hacemos esos estudios en el hospital, nos los hacen laboratorios por fuera, que son los que venden los medicamentos, y solamente nos piden que se envíe el bloque de parafina con el tejido. Ok, perfecto. Y otra de las preguntas era, para obtener información de las variaciones moleculares del tumor, pregunta si lo ideal es biopsiar la lesión secundaria en vez de la lesión primaria. Mm, muchos recomiendan que sea de preferencia la primaria, pero si la primaria no es accesible y es mejor, o es más accesible alguna metástasis, pues también ahí se pueden hacer. Bien, perfecto. Y después, Tomás, preguntaban si usabas más tomografía o ecografía, y si usas tomografía, si tenés algún protocolo, algo que recomendar. Sí, bueno, para pulmón, hígado, abdomen en general, lesiones musculoesqueléticas, que estén profundas, em, yo uso tomografía. Normalmente siempre pongo al paciente en la posición en donde la aguja tenga una trayectoria menor de distancia hacia el objetivo. Y pues bueno, no uso fluorotac. Yo lo que hago es, como les decía, avanzar la aguja coaxial y salirme de la sala, hacer un control, ver más o menos cómo estoy y puedo redirigir, ya sea con tomo o con ultra. Yo siempre tengo el ultrasonido al lado de la tomografía y la verdad casi siempre estoy usando los dos al mismo tiempo porque los dos me dan cosas distintas, ¿no? También con el ultrasonido es importante saber que pues el transductor te puede ayudar a separar algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, en el páncreas.
Si el colon transverso te está un poco estorbando, con el ultrasonido lo puedes mover un poquitín, presionar para que tu trayecto de la aguja se libere. Bien, perfecto. Bueno, sí, esas fueron las preguntas, Tomás. Perfecto. Pues Así muchísimas que, gracias a todos por escucharnos. Gracias a toda la gente que estuvo apoyando Academia CD todo este año. Creo que nos ha ido bastante bien. Y también un agradecimiento especial a Argon Medical Devices, que nos ha acompañado en varios webinars y, pues ha sido nuestro patrocinador para que esto sea posible. Una súper agradecimiento a la doctora Rosa María Vicuña, que fue mi maestra de patología mientras hacía yo radiología diagnóstica. Y pues bueno, a todo el equipo de Academia CIDI, doctor Rubén López, Héctor Ferral, Patricio, Eremendi, Miri, muchas gracias a todos, Cristina. Pues esperamos que el próximo año podamos seguir haciendo estos y pues feliz año y felices fiestas, amigos. muchas gracias, Tomás. Bueno, les agradezco a los dos por la excelente presentación que dieron. Y bueno, les recuerdo a todos que estén atentos en las redes, que esto que dice Tomás, vamos a estar anunciando para el próximo año cuando comienzan nuevamente los webinars. ¿Sí? Así que felicidades para todos y muchísimas gracias por acompañarnos todo este año. Muchas gracias. Gracias.